He pasado gran parte de mi vida intentando encajar en un molde que no estaba hecho para mí, pidiéndole perdón al mundo por ser tan distraído, hasta que un día entendí que solamente estaba configurada de manera diferente. Es por eso que hoy quiero contarles cómo ha sido redescubrir quién soy habitando un cerebro que no se detiene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que me estén escuchando. Yo soy Mayra y esto es ¿Quién soy? El podcast. Buenas, buenas, ¿cómo están? Volví otra vez a hacerles compañía en las mañanas o en las tardes o en las noches mientras hacen ejercicio, mientras manejan o donde sea que me estén escuchando en este momento, pero volví a ustedes. Después de estos 10 meses, regreso para hacer una versión mía mucho más auténtica. Quiero hablarles mucho más desde mi voz, aunque obvio voy a seguir teniendo invitados, pero esta vez quiero hablarles mucho más desde mi experiencia, desde mi voz otra vez, porque fueron 10 meses de pensar mucho si quería retomar, de cuestionarme un montón de cosas que vamos a hablar mucho más adelante, y también de haberme dado muy duro por haber dejado esto a un lado, pero no nos vamos a dar tanto palo ahorita, eso se lo dejamos para la yo de el futuro. Por ahora sé que la última vez que me escucharon, yo estaba llena de expectativas y les estaba diciendo que iba a grabar y que sería un podcast 100% en video, y tal vez está siendo un poco llevada por la presión de el medio, donde ahora nos dicen que todo el contenido tiene que ser hiperproducido y que si no es así, nada funciona. Pero aunque créanme que lo intenté muchas veces y tengo a mis amigos de testigo porque me ayudaron un montón en mis 1000 intentos fallidos, me di cuenta que realmente esto lo estaba haciendo más por la presión y que eso no era yo. Y bueno, aunque no me niego todavía y sueño mucho con la posibilidad de hacerlo, sé que si me quedaba en esa expectativa y si seguía en ese perfeccionismo irreal que me estaba imaginando nunca sacar esto adelante, y de pequeños pasos también se cumplen las metas, entonces aquí estoy. Y después de mucho pensarlo y de que mis amigos también me preguntaron un montón cuándo iba a volver, mientras yo les evadía el tema sin fin de veces, hoy volví muy feliz y recargada. Este es el reinicio del proyecto más grande de mi vida y vengo con muchas sorpresas porque durante este tiempo no me quedé quieta, porque yo nunca me puedo quedar quieta, pero todas esas cositas se las voy contando al final. Por ahora, hoy vengo a hablarles de un tema que a mí me encanta y que todo el tiempo quiero hablar de ello. Por eso, como vieron al inicio, en la introducción, hoy les vengo a hablar de mi TDAH, básicamente. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Y es que hoy quiero empezar para decirles que primero hoy no les voy a hablar desde todos los neurotransmisores ni de los criterios clínicos de los libros de tal persona. No, hoy les vengo a hablar de lo que se siente vivir en una mente con TDAH, que a veces parece que nunca tuvieron un botón de pausa, y todo lo que me pasa en el día a día cuando el mundo me exige un orden y yo empiezo a darme cuenta que realmente yo funciono dentro del caos. Y aquí quiero decirles que de niña, algo que me pesó mucho, porque el diagnóstico a mí me lo dieron muy chiquita, fue que yo nunca fui, ella es Mayra y tiene esto. No, yo siempre fui, ella es una niña distraída, ella es la que si ve una mosca se va detrás de ella, la que podría ser excelente estudiante si tan solo no tuviera esto, si tan solo se esforzara más, y todas esas etiquetas que se fueron quedando pegadas a mí como tatuajes, que no tengo, pero parece que tuviera un montón en mi cerebro. Porque este diagnóstico llegó cuando yo tenía como 6 años, cuando una profesora le dice a mi papá, recién entró al colegio, que a mí no me gustaba estar en el salón. Entonces yo siempre quería como salir, como de clase, y estar en el patio y jugar y tales. Y que tal vez eso no era muy normal y que deberían llevarme a una, pues como una valoración médica. Mi papá me llevó porque pues a ver, usted le llegan y le dicen eso a alguien y es como, ok, hay que llevarla. Y cuando me llevó el doctor le dijo que efectivamente, después de una serie de pruebas, yo tenía TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y cuando a mi papá le dijeron eso, lo que consiguió en las palabras del doctor fue decirle, hay que medicarla con tal psiquiátrico. A lo que mi papá, muy chistoso, pues ahora lo veo muy chistoso, pero sé que lo hizo mucho desde el amor, le dijo que no, que él no me iba a medicar, que él tenía toda la paciencia del mundo para criarme y que al final el que me iba a aguantar era él. Entonces no me iba a medicar, que muchas gracias por el diagnóstico, que eso era lo que quería el colegio, gracias, chao. Pero la decisión en mi casa siempre fue no medicarme. Hoy le agradezco mucho, no, no porque satanice ni maldiga las pastillas y la medicación. Cuando se necesita soy súper pro en que lo hagan, pero en mi cabeza, en mi sistema y en mi opinión,
para mi persona, como para mi vida, no funcionaron. Y no funcionaron en ese momento tampoco y agradezco mucho que nunca me las hubieran dado, porque mi infancia fue muy feliz. Dentro de todo, toda etiqueta que me ponían en el colegio y fuera de eso, a mí mi papá me dejaba hacer y yo fui una niña, yo fui niña. Yo me aburrí, yo jugaba y mi papá se encargó de crearme todo un sistema que sé que es muy privilegiado dentro de mi casa que pudiera hacer que yo viviera normal, porque después descubrimos que igual a él también en algún momento se le dijeron que tenía TDAH, entonces probablemente lo heredamos. O probablemente eso viene de genes maternos, paternos y de todos lados. Entonces, pues sí. Entonces, eso fue hace mucho tiempo, eso fue, póngale 2005, ya hace más de 20 años. No, mentiras, hace más de 20 años, ¿no? Como 2008, 2010, 2009. Bueno, por esas épocas. No, no soy muy buena con las fechas tampoco. Entonces, cuando mi papá le dicen eso y cuando yo empiezo a vivir como todo este mundo mucho más feliz, yo, oigan, me apegué mucho a la música, que es algo que amo, me agregué mucho a bailar y estar muy encerrada, porque aparte soy hija única. Entonces era algo que aprender a convivir conmigo misma, lo que hizo que a medida que fuera creciendo, como que todo, aunque sí hubieron partes muy difíciles como de atravesar, estas llegaron mucho más en mi adolescencia. Porque todas esas etiquetas de niña, todo el mundo creía que se iban a ir. Y pues claro, como yo llegaba a un salón y lo primero que le decía a cualquier profesor era, es que a Mayra hay que sentarla adelante porque es que si ella nunca presta atención, entonces toca ponerla ahí. Y la verdad, sé que les debo un episodio completo de este tema, pero yo llegué a encontrarme en mi vida con mucho profesor y profesora que nunca tuvo la paciencia, no tenía la fe, no sé que no tenía, pero no sabían cómo tratarme. Es que no quiero que suene raro como si tuviera una enfermedad súper grave y fuera súper complicado de hablar, no. Pero no sabían cómo captar mi atención, básicamente. Y darme clase a mí, siendo chiquita, supongo que debe ser muy difícil. Y hoy no los juzgo porque sé que tal vez puede ser complicada para lo que ellos sabían de nuestro sistema, pero dentro de eso, pues a uno sí le termina haciendo mucho daño. Llegué con mucho profesor que me dijo en el colegio, oigan, tercero, cuarto de primaria, que yo no iba a lograr nada en la vida porque yo no me sabía concentrar, que si seguía así nunca me iba a graduar. Y pues oigan, ya voy a acabar mi carrera universitaria. Entonces, pues sí, llegué con muchas de estas etiquetas y muy poca gente confió en mí. Tuve una profesora que sí confió mucho en mí cuando era chiquita, que fue mi profesora de español mucho tiempo, pero después de que ella se fue, como que otra vez volvió a caer todo y yo me acuerdo de haber llorado y así un mar de lágrimas cuando repetí el año de haber dicho como no, ella se va y a mí nadie me va a volver a entender. Y efectivamente sí me pasó mucho tiempo, mucho profesor no me entendía, mucho profesor llegó a decirme que yo nunca iba a hacer nada en la vida. Y cuando llega la adolescencia, donde ya no estaba mucho tiempo mi papá para respaldarme de todo. O sea, sí, mi papá siempre me ha respaldado, me refiero como ya no me podía quedar yo solo el 100% en la casa porque ya empezaba a socializar con la gente. Me di cuenta que aprendí a actuar mucho y llegó el famoso masking, o sea, que sé que es como una palabra muy común ahorita en redes, pero llega el masking a mi vida y yo en ese momento no sabía que era masking, pero básicamente el masking es como el esfuerzo de actuar como alguien normal para encajar en una sociedad, ¿saben? Como las acciones que uno hace como para encajar entre los demás. Entonces, mucho tiempo yo imitaba como a mis compañeros que estaban como a mi alrededor y a ellos no les decía nada. Entonces yo intentaba ser como ellos, pero era imposible y llegó un punto en que yo dije, ay, ya no quiero ser así. Y todo esto me lo dije a mí misma, ¿no? Porque al ojo humano yo estaba siendo como muy correcta, pero dentro de toda mi personalidad, que es súper alocada y siempre ha sido súper frontera, frente a la vida, porque así me crió y me educó mi papá. Básicamente me he dado cuenta que sí lo hice muy seguido. Y hoy, dando como retrospectiva, entendí que aprender a usar una máscara como de normalidad era lo que me servía frente a la sociedad. Pero a mí me dejaba exhausta mentalmente. Y es que si ustedes alguna vez tienen el privilegio, que luego con un privilegio de tener clase conmigo, de estar conmigo en algún espacio, se van a dar cuenta que yo no me puedo, un ejemplo, saco un ejemplo súper chiquito, yo no me puedo quedar quieta, por ejemplo. Yo no sirvo para quedarme quieta, yo eh,
me siento horrible, pero y estoy haciendo siempre otras cosas, pero no significa que no esté prestando atención. En el colegio yo tengo una anécdota que siempre le cuento a mis amigas, porque aunque ellas vivieron esa etapa conmigo, no se acuerdan porque eso nunca lo vieron como de frente. Y es que yo en el colegio nunca tomé apuntes. Eso es algo muy... Siento que las personas que tenemos TDAH, o por lo menos como yo lo veo, porque no les voy a decir ni en qué grado está en eso, porque tengo mucho conflicto con eso, como con ese diagnóstico escrito, pues. Pero sí, yo nunca he tomado apuntes porque los apuntes me aburren. O sea, oigan, o yo escribo o presto atención. No puedo hacer los dos al tiempo. Ese multitasking en mí no existe. Entonces, cuando empecé a aprender de eso, como de todo eso que venía en mi cabeza, me di cuenta que yo podía estar escribiendo garabatos en el cuaderno y igual iba a entender cómo funcionaban las membranas. Entonces, yo me acuerdo que una profesora de biología en octavo un día me regañó y me dijo, es que tú nunca tomas apuntes, es que tú tienes que tomar apuntes, es que tú nunca prestas atención. Entonces yo le dije, hazme una pregunta de lo que quieras. Y si no te respondo, te hago algo como, pues como la crítica, como lo que estás diciendo. Y si no, gano yo, ¿sabes? ¿Saben? Como cosas así. Y dentro de eso ella me hizo una pregunta que yo en ese momento se la supe responder porque lo tenía muy en la cabeza. Y ella quedó sorprendida y desde ahí todos mis parciales, quizzes, exámenes, como le digan, de biología, de ahí para adelante, eran orales porque yo no sabía, o sea, yo no podía acordar de las cosas escritas, pero pues las podía exteriorizar hablando. Y hoy le agradezco mucho a esa profesora, porque creo que me dio la oportunidad de ahí empezar a conocerme un poquito más. Cuando ya me pasó a noveno, que, oigan, es que básicamente mi vida se resumió, como que los años importantes de mi adolescencia se resumieron entre octavo y once, más o menos. Entonces, cuando yo paso a noveno, que tengo mucho cambio en mi ambiente, porque, pues, para que entiendan un poquito, una persona con TDAH busca mucho unas rutinas, aunque no le parezca. Y yo tengo mis rutinas muy establecidas y de chiquita siempre las tuve y mi papá siempre me las inculcó porque eso es lo que él se dio cuenta que a mí me da mucha seguridad. Entonces, cuando yo tengo como este cambio de ambiente, a mí me descontrola un poquito y yo me sobreestimulo muy fácil. Sé que estas son palabras que la gente repite mucho ahorita en redes, pero ya les hablo un poquito más adelante de eso. Pero ahorita les estaba diciendo que toda esta sobreestimulación que conllevó para mí el cambiarme de curso, aunque la gente no lo viera, mentalmente estaba siendo muy pesado y habían días muy agotadores. Y llegó tanto que llegué a niveles de estrés tan altos que mi sintomatología pasó a ser física. Entonces, yo dejé de dormir, tenía como cargas de estrés muy grandes que yo me generaba a mí misma, pero entonces eso me generó unas migrañas paralizantes. No sé si eso tenga o sea, no sé si ese sea el tecnicismo médico que debo usar, pero eran paralizantes, como que empezó a paralizar el cuerpo. Y entonces ahí pruebo por primera vez un medicamento psiquiátrico que era para el dolor de cabeza, presuntamente. Lo probé como un mes y sé que no es tiempo suficiente para que mi cuerpo se adapte a él, pero yo pasaba tan dormida que la vida se volvió muy aburrida y yo decidí dejarlo. Ojo, les repito, esto es muy desde mi experiencia. Si ustedes están medicados, me parece increíble y que todo lo hagan de acompañamiento médico. Todo eso lo celebramos aquí, pero desde mi vivencia eso no me funcionó. Entonces, luego cuando pasó, como que empieza a pasar todo este tiempo, yo también empiezo a ser un poco más bien de esta mujer hiper segura de sí misma, porque yo sentía que la gente que no, o sea, la gente que se mostraba esa seguridad no le hacían tantas preguntas y la gente dejó también de etiquetarme públicamente como la distraída, como la que no hace caso, como, ¿sabes? Como la... Dejaron de ponerme etiquetas y eso para mí, la verdad, fue muy importante en ese momento de mi vida. Pero también en ese punto clave también entendí que muchas veces no era que yo tuviera pereza, sino que estaba por tener TH, tengo una falla de la gestión del tiempo, como para que me entiendan un poquito. ¿A qué me refiero? Es como un ejemplo. Si mis amigas me dicen, nos vemos a las 3 de la tarde, mi cabeza, el día se acabó a las 10 de la mañana después de desayunar, porque entré como en modo espera, como en stand-by, porque ya no puedo hacer nada más, porque mi cabeza es como si mi sistema todo bloqueara cualquier próximo evento que llegara hasta verme con mis amigas. Eso es lo más importante. Y empezó a generar hiperfocos en cosas y eso es súper, oigan, eso es súper paralizante para uno. Y tener esos hiperfocos en la adolescencia, digamos, en el colegio, para mí era súper difícil porque al momento de estudiar, cuando yo tenía amigas que pues tenía métodos de estudio súper pros. Como hago fichas y estudio 3 horas, yo no podía. Yo la verdad siempre lo he dicho y mis amigas siempre se burlan de mí por eso, pero yo digo, yo no sé estudiar.
yo no sé qué sentarme a repasar algo porque no entiendo cómo funciona, o sea, como que no entiendo ese sistema de que la gente estudie. Y para mí es muy raro que sentarme como a repasar a mano o algo. Y sé que científicamente está comprobado que si uno escribe a mano, se le retiene más la información, pero en mí no funciona tanto. Yo lo tengo mucho más en el computador. Y ha sido súper increíble como aprender a gestionar eso, pero ha sido también muy agotador, como les decía. Y dentro de todo lo que he aprendido, en parte de mi adolescencia, fue que ya saliendo como en pandemia, oigan, para mi pandemia fue increíble en ese aspecto, porque como que ya dejaron de etiquetarme en la casa y ya todos eran dispersos, porque en pandemia todo el mundo era disperso, porque estábamos en el computador y nuestro cerebro no tenía la capacidad de enfocarse en una sola actividad como lo hacíamos presencialmente en el colegio. Entonces, para mí, pandemia en ese aspecto fue muy increíble, pero también fue muy retador porque trabajos que a mis amigas le cuestan 10 minutos en hacer una actividad en clase, a mí me costaban horas. O sea, si en el salón me costaba una hora, a mí me costaba casi todo el día hacerla en la casa. Y eso fue muy retador y para mí la virtualidad es muy retadora en ese aspecto porque yo no puedo tener, o sea, sí puedo. Y también estoy intentando hablarme un poquito más lindo últimamente, pero no se me facilita tener como, sí, como ese punto, ¿saben? Como no puedo, no puedo, sí, la verdad es que no puedo, no me puedo concentrar. Y también me di cuenta que mis emociones durante todo ese tiempo de pandemia, o sea, ya estamos saltándonos como 2020, 2022, cuando ya salí del colegio y que me gradué y que para la gente que estudió conmigo sabe que mucha gente nunca, o sea, mucho profesor, mucho director académico y muchos de mis compañeros también se aseguraron que yo nunca me iba a graduar. Y cuando me gradué del colegio fue un hit para mi cabeza y para mi familia y para todos. Fue como nos graduamos y le demostré a todo el mundo que no tenía que, o sea, que todo lo que decían era mentira y no tanto me lo mostré a mí porque yo siempre supe que yo podía. Y aunque suena raro y aunque a veces no me lo creyera, yo sabía que yo podía sacarlo adelante y siempre mi papá me recalcó que yo podía hacer todo, entonces yo me lo creí. Pero bueno, les estaba hablando de las emociones. También es que tienen que entender, esto soy un poco dispersa y aquí como que lo van a entender un poquito más de pronto en este episodio que estoy siendo mucho más dispersa. Pero también ahí entendí que mis emociones empezaron a como no tener como un botón de volumen, ¿saben? O sea, yo empecé a sentir mucho más en pandemia. Porque claro, yo en pandemia ya estaba en mi casa, no tenía que ocultar nada, no tenía que hacer este famoso masking con nadie. Y pues en mi casa yo siempre he podido ser, yo tengo la ventaja en que mi papá me dejó ser. Desde el día uno que él me tuvo hasta hoy, a mi papá me deja ser como yo quiera. Entonces, no tenía que hacer ese masking. Me di cuenta que empecé a sentir mucho o dejé de sentir absolutamente todo lo que tenía. Como que mis sistemas de autorregulación emocional estaban como fallando. Porque la verdad, la autorregulación para mí son como anclas que me dicen, como que me hacen no tener impulsos y yo en pandemia estaba teniendo un montón de impulsos, oigan, es que yo de verdad en pandemia era un desastre con eso y tomé muchas decisiones impulsivas a raíz de eso, por eso ahí la Rubin Moral dijo mucho, yo sé que esa ya tiene, sé que como su diagnóstico es distinto, muy distinto al mío, pero ya tiene una frase que decía como, alguna vez en un video que decía como, yo en un bajón en un bajón puedo estar acostado todo el día en la cama, pero en un subido puedo estar comprando un montón de cosas y la gente de mi alrededor se asusta, ¿saben? Como, no sé, es que no me acuerdo perfectamente las palabras, pero sé que ya hablaba mucho de que cuando uno tiene como estas subidas, estos picos emocionales, está como muy propenso a tomar decisiones muy impulsivas o luego está no tomar ninguna decisión. Y oigan, eso no es tan bueno, pero ya estamos en eso, uno aprende como a autorregularse. Pero a raíz de pandemia también nació algo que quiero como enfocarme mucho porque empezó todo este auge de TikTok, de las redes sociales y oigan, yo estudio marketing y yo amo las redes sociales y todo. Y esto pues, es parte de mi trabajo y de mi estilo de vida, pero les voy a ser muy directa, muy honesta. Y es que hoy parece que el TDAH es un tren de TikTok, que las enfermedades mentales los diagnósticos son un tren de TikTok. Y hay gente vendiendo soluciones mágicas a la vida o abandonándose de diagnósticos que no tienen para generar vistas. Y la verdad, como persona que ha vivido toda su vida con eso nos desdibuja y la realidad de cómo es nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero? He visto mucha gente que ahora toda actitud normal
es tener TDAH. Cualquier cosita chiquita que ustedes pueden tener en su común, como no sé. Es que no sé, no se me ocurre un ejemplo claro en este momento, pero yo creo que no sé, como no sentarse desconfiguradamente en el sofá. Algo que de pronto hacemos todos y te dicen como, tienes TDAH si haces esto. Y al final, tal vez no, o sea, digan, para diagnosticarte un TDAH hay una serie de pruebas y hay una serie como de exámenes para darse cuenta realmente. Y aunque sí hay mucha sintomatología que apareció sobre todo en nuestra generación y la generación que viene frente al TDAH, hay mucha gente que lo desdibuja y lo pone como si fuera algo como cualquier cosa que pasa y la verdad me da mucha rabia, pero oigan, eso la verdad no funciona así. Recuerden que igual mi experiencia no es la ley, no es que toda la gente con TDAH sea igual que yo, pero en mí se manifiesta distinto a cómo se puede manifestar en otra persona. Y si en algún momento se sienten identificados y quieren un diagnóstico profesional, los voy a animar y los voy a alentar siempre a que busquen ese acompañamiento. Siento que es muy importante porque ahora que entré a la universidad, sí me he dado cuenta que he encontrado con mucho compañero que ha sido diagnosticado con TDAH en su versión adulta. Entonces, como digamos, lo decía en una conversación con unas amigas en estos días, para mí, o sea, para mí, ser una persona con TDAH en mi cotidiana, la gente no lo ve. Primero porque tengo muy buenas herramientas de masking. Sé que no son tan buenas de pronto si algún psicólogo o psicóloga me está escuchando, o psiquiatra, pero sé convivir mucho en sociedad porque yo me crié así. Y ahora hay gente siendo diagnosticada por TDAH en su vida adulta, entonces lo que le da es un nombre a todo lo que vivió en su vida. Y la experiencia es completamente distinta porque, como les digo, ustedes me ven en la universidad y probablemente si me ven desde lejos nunca van a saber que yo tengo TDAH. Si me ven en una clase no van a saber que tengo TDAH. Eso solo lo sabe, como que solo se da cuenta la gente que convive a mi alrededor, que están como mis compañeros, mis amigos de la universidad, que hacen trabajos conmigo, que tienen reuniones conmigo, cosas así, como que ahí se pueden dar cuenta de algo. También es que últimamente, como todo está siendo más visto, más hablado en voz alta, es súper complicado también ahora como esconderlo de alguna otra forma. Digamos, yo tengo muchas herramientas de autorregulación emocional en mi vida y las hacía normalmente hasta que un día fui vista como por alguien. Digamos, les pongo un ejemplo. Hay una que a mí me sirve mucho que es alzar las manos cuando estoy como muy tensionada. No me pregunto por qué, pero como que alzarlas me calma. Y hasta que alguien me preguntó por qué alzó las manos, yo me di cuenta que la gente me estaba viendo más y estaba entendiéndome más como desde ese punto, porque ahora todo es muy público, ahora todo el tiempo hay más información. También sé que cuando yo era chiquita casi nadie tenía información sobre el TDAH, no se hablaba mucho. Entonces ahora tenerlo tan visto es súper, o sea, me gusta que lo hablen porque me gusta que pongamos estos temas sobre la mesa, pero no me gusta para nada que la gente como que se dé cuenta conmigo, porque me da mucho miedo, y aquí se los admito, me da mucho miedo las etiquetas otra vez, y las etiquetas son una cosa muy, muy, muy fuerte. Estas etiquetas que a ti te llevan criando toda la vida y que te llevan por este mecanismo que te hace pensar que tú nunca eres suficiente y que nunca voy a ser funcional y que nunca voy a hacer un montón de cosas que, oigan, a mí me pasan pensamientos por la cabeza todo el tiempo y yo necesito mucha estructura y la gente que me conoce a mi alrededor se ha dado cuenta y mucha gente me dice como, ay, tú eres súper organizada en ciertas cosas y es como, fue madre, ustedes no, o sea, no dimensionan ese pensamiento, o sea, como todo el esfuerzo que hay detrás de esa organización, de poner atención, de entender las cosas. Digamos, hoy precisamente que se grabó ese episodio, estuve en una clase súper interesante que me ha parecido increíble y como que pude explicar, porque pude entender muy rápido un tema, pero no, o sea, nunca estuve prestando tanta atención y hoy me quedé pensando mucho en eso y que realmente lo entendí muy bien desde una perspectiva que mi cabeza empezó a hacer a sí misma, porque hay algo que creo que, o sea, todos tenemos conversaciones mentales, ¿cierto? Yo sé que todos tenemos conversaciones mentales, pero las de una persona con TDAH, que he hablado con varias gente que tiene que pues, que se dice que se tiene el diagnóstico, es que nuestras conversaciones son muchas por un minuto, ¿sabes? Como pueden ser, yo les puedo estar hablando aquí, también estoy pensando qué voy a comer esa noche, qué voy a hacer mis amigas, como ta, ta, ta. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero les puedo hablar solamente una cosa. Y eso me ha parecido una herramienta que al usar a mi favor me ha hecho avanzar un montón en la vida, la verdad. Y el año pasado, dentro de todo eso, tuve una...
tuve la clase de programación neurolingüística, la electiva, que escogí porque me llamó mucho la atención. Y, pucha, yo sé que, yo creo que si Paula, mi amiga, me escucha en algún momento, sabe que como el descubrimiento que fue para nosotras esa clase, pero a mí me enseñó que realmente yo estoy configurada como de alguna forma, como que vengo así como de nacimiento, y soy una persona delfín, creo que será delfín, es que no sé que no es un animal del mar, pero creo que era delfín, y que eso tiene una personalidad conmigo desde sus inicios, y empecé a ver toda falla que yo me abanderaba, todo lo que yo no tenía, desde como una característica, ¿sabes? Como en esa clase me pidieron que le preguntara a mis amigos cercanos, como a gente cercana random, como tres cosas que se abanderaran de mí, que pues que se, como dijera, abanderaran, perdón, no, que se acordaran de mí, como que los hicieran acordar o como me describieran a mí. Y mucha gente me dijo que tengo un cerebro muy lindo, básicamente, que tengo mucha capacidad de conectar cosas que nadie ve y que tengo una creatividad muy grande y bueno, etcétera, etcétera. Y la verdad yo no lo notaba, o sea, yo sabía que la gente de pronto pensaba eso en mí, pero yo no lo notaba. Y la verdad es un ejercicio muy lindo que si en algún momento quieren hacerlo con alguien, me parece bonito hacerlo. Pero a mí me pareció muy como llamador y desde ese momento también sentí como que desbloqueé el ver cuando mis amigos me decían cosas lindas. Porque, digamos, uno de mis grandes amigos de toda la vida siempre me ha dicho que lo que más le gusta de mí es mi corazón y que muy pocas personas con mi corazón, pero son cosas que uno no realmente no ve. Y pues eso, la verdad, sería lindo que se lo dijeran a su gente cercana cada vez que pueden. Porque yo siento que a mí eso me cambió un montón la vida y el entender muchas personalidades y entender que puedo reprogramar todo lo que me pues con lo que me intentaron caracterizar de chiquita y ahora para una manera distinta. Porque hay algo dentro de todo, y esto es algo que viene mucho con el tema de la programación neurolingüística, es que yo me acuerdo que en una clase nos enseñaron como, sí, como una actividad como de reprogramación de traumas, entre comillas, como, porque es que no sé si esto era un trauma muy grande, pero de pronto sí. Y fue que en el colegio, yo me acuerdo que el último, como en décimo, como el primer día de décimo, nos hicieron una actividad y alguien propuso, porque le pareció muy divertido, yo no la juzgo y sé que eso nunca de pronto no lo hizo con la malicia, o quiero creer que no lo hizo con malicia, propuso que el reto que me tocaba a mí cumplir en ese momento, porque estamos jugando como Tingo Tango o alguna cosa así, era quedarme callada en el centro, porque yo hablo mucho. Se dieron cuenta, por algo tengo un podcast, pero era que me sentaran en el centro del círculo y yo no y yo tenía que tener los ojos cerrados y no podía hablar, porque a mí algo me ha cansado toda la vida es que yo hablo mucho. Y eso fastidia mucho porque no sé, porque a la gente le fastidia que uno hable tanto y porque yo nunca me callo y soy muy hiperactiva. Pero ya les hablo un poquito más de la hiperactividad, pero para terminarles como el hilo de esta historia, fue que yo me quedé en silencio como 30 segundos. No me acuerdo cuánto el tiempo, pero me paré y les dije, no voy a seguir haciendo esto. Y me sentí muy chiquita, como muy, muy así. Y en clase, como que reprogramando todo ese sistema, me di cuenta que había gente ahora en mi presente que me quiere escuchar. Y bueno, ahí, eso fue hace el año pasado por estas épocas, pero la verdad fue muy bonito. Pero cuando les hablaba de la hiperactividad, como para volver a irlarles, perdón, yo sé que de pronto esta conversación está siendo como un poco muy dispersa en algunos momentos, pero cuando yo les hablo de hiperactividad, la gente cree que yo siempre tengo un volador todo el día. Estoy como un volador todo el día. A mí lo que me pasa personalmente es que yo tengo hiperfocos de hiperactividad, no sé si se dice así, pero tengo como subidones de hiperactividad y en esos subidones me puedo llegar a organizar la casa en 5 minutos, acabar todos mis deberes en 10 minutos y ya queda libre todo el día. Pero cuando estoy en todo el contrario, me puede tomar 6 horas hacer un trabajo que fácilmente lo podría haber hecho en 10 minutos. Me cuesta mucho hacer muchas cosas y eso a mí me da mucha rabia y he llorado un montón y como que lo estreso un montón porque se siente, esa suena súper frase de Sharpay, pero es muy difícil habitar mi cabeza a veces y eso como que me sobreestimula un poquito, pero la verdad agradezco mucho que ahora he encontrado muchos lugares seguros dentro de mis amistades y dentro de todo, que me ha hecho mucho más feliz y mucho más tranquila, eh, pero... Pero sí, dentro de todo, siento que es muy feo cuando uno lo etiquetan de hiperactivo, porque sé que la gente piensa que esto es como si fuera un videojuego donde le activas como el modo súper rápido y luego lo apagas. Y si lo vemos de alguna forma sí, pero
cuando no estoy como en ese subidón de hiperactividad, me cuesta mucho. Y el bajón que uno le da después de esos 20 minutos de hiperactividad es como, oigan, de verdad es algo muy pesado. Y es una sintomatología que ya se empieza a volver física. Porque aquí les voy a dar como un mito muy común del TDAH y es que el TDAH solamente es para niños, que es como chiquitos o como la primera infancia, que son hiperactivos. Y la realidad es que la hiperactividad puede estar también como mental, ¿sabes? Como les decía, yo, el hablar y hacer muchas cosas. Y eso realmente al final se traduce más o menos como una práctica crónica por todo el ruido interno que hay dentro de uno. A mí en estos días me pasó que me enfoqué mucho en mejorar mi hoja de vida laboral y duré horas y comí hiper rápido y empecé como a saturarme mucho eh, como en ese sistema y luego quedé muy agotada y me preguntaba como por qué. Y leyendo y un poquito como aprendiendo, porque algo que me gusta mucho es aprender. A mí me gusta mucho aprender. Y eso es algo que la gente no se esperaba de mí cuando yo era chiquita, porque a mí me encanta estudiar. Yo amo estudiar, yo amo aprender, yo amo entender el porqué de las cosas. Solamente nunca había dado con gente que me pudiera ayudar a eso. Y es muy raro, yo hablo mucho con la mamá de una de mis mejores amigas del colegio. Y ella siempre me dice como nadie, o sea, yo creo que nadie nunca se hubiera imaginado lo tesa que tú eres estudiando y lo buena que eres estudiando. Y la verdad sí, me pareció que sí. Cuando me lo propongo lo logro y me gusta mucho. Pero también dentro de todo ese proceso, dentro de aprender a estudiar y entenderme, me di cuenta que hay muchas herramientas que de pronto hoy quiero dejarles, que yo uso, que me han servido para bajar un poquito como esa culpa de que la gente cree que soy muy distraída y como ese victimismo y más bien llevarme a salir un poquito hacia adelante y hacer mi vida mucho más fácil porque yo creo que vinimos a este mundo y pase lo que nos pase, debemos intentar hacernos la vida mucho más fácil. Entonces, primero, tengo las listas en el celular, me han ayudado un montón, es algo que he implementado últimamente, pero me han ayudado un montón como para tenerlos con recordatorios cada cierto tiempo porque si no, nunca me concentro. Mis amigas me regalaron una agenda y oigan, yo creo que no se los dije. Y aprovecho si Diana me está escuchando. Agradecí mucho que me dieran una agenda porque uno de mis propósitos de 2026 fue como poder plasmar a mano como mucho más las cosas que tengo que hacer para acostumbrarme a que mi cerebro se acuerde, porque leí que eso era súper bueno. Entonces me pareció muy lindo cuando me regalaron mi agenda. También aprendí mucho como a tener lapsos de tiempo y como ponerme tareas por lapsos de tiempo. ¿A qué me refiero? Pongo mis tres prioridades del día, como en mi cabeza muchas veces, y las tengo súper claras como tengo que grabar, tengo que editar y tengo que hacer extra de la universidad que sí o sí tienen que terminar hoy. Y tengo tareas secundarias que puedo no hacerlas y no me siento mal por no hacerlas. Porque algo que me sirvió mucho fue dejar de castigarme y fue la mejor herramienta la que pude entender para ser productiva. Y ese ha sido dejar de darme tan duro cuando no logro las cosas. Algo que hablo mucho con Isabela. Oigan, yo aquí les voy a estar mencionando muchos nombres de mis amigos, pero porque los amo. Siempre digo a Isabela muchas veces como, hoy no estoy pudiendo, como terminar X ensayo, no puedo hacer X artículo, no puedo hacer X cosa, hoy no me fluye, pero yo sé que mañana me va a fluir mucho mejor porque mañana va a estar mucho más concentrada y puedo hacerlo mañana. Y si puedo hacerlo mañana, lo hago, porque oigan, yo sé, a mí mi abuelo me crió mucho como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero ese dicho en mí muchas veces no funciona. Y ahí mi abuelo peleó mucho conmigo toda la vida por eso, porque a mí no me funcionaba mucho esas cosas. Pero bueno, eso fue un aprendizaje que me ha ido sirviendo para la vida. Y dentro de todo, ha sido muy lindo volver a conectarme con mi área creativa porque desde que vi PNL, y yo creo que mi profesora Samile nunca debió dimensionar todo lo que fueron como esas clases para mí, porque me di cuenta que tenía que cambiar como esa narrativa desde el déficit de las cosas hacia la abundancia de las cosas. Sé que eso suena raro, pero es que me di cuenta que no es que me falte atención, al contrario, tengo demasiada atención, entonces tengo que enfocar mi atención en lo que debo enfocar. Leí un post en estos días que decía que la neurociencia moderna dice que la creatividad no es un rayo que te cae de la nada, sino que es la interacción de múltiples redes cerebrales. Y entonces no es saltar la distracción, no te, perdón, refoco. Distraerse, eh, saltar entre ideas no es distraerse, como tener mucha ansiedad del tiempo no es realmente distraerse, sino que es mi cerebro que está conectando puntos que otros realmente no logran ver
Y eso me pareció como, wow, porque entendí que mi creatividad viene desde mucho tiempo atrás y que yo mucho tiempo la oprimí. Eh, y mi hermano de vida, básicamente. Me dijo muchas veces cuando yo estaba estudiando finanzas, que yo creo que eso les contado un montón, pero sí hay gente no, que cuando yo estudiaba finanzas, cuando me salí, él dijo como yo no sé por qué tú nunca te has dado cuenta que tú eres una persona creativa y que tú estás en el mundo de la creatividad, como ya deja de darte tanto palo y intentar a la fuerza estar en los números, porque algo que me pasó aquí como que se les puedo hilar lo del inicio, es que yo siempre, como en el colegio mucho tiempo me dijeron que yo no era buena con los números, para graduarme yo tenía como me generé una presión mental y un reto de que yo debía ser buena con los números, entonces yo decidí empezar a estudiar una carrera que sea fuera 100% de números, como muy enfocada y que tuviera números y que yo pudiera demostrarle a la gente que podía. Y luego un día llorándole a mi papá muy fuerte, diciéndole como papi, esto no es lo que yo quiero, o sea, como no puedo con esto no es lo que quiero y estoy completamente infeliz. El amigo como que nadie me estaba presionando, que la presión era netamente mía. Entonces fue bonito como darme y de ese descubrimiento que hacía estos años de encontrar el marketing como herramienta creativa, desde conectar desde mi creatividad, el volver a colorear mandalas, que yo sé que la gente es súper como loca con esto, pero yo amo colorear mandalas porque me autorregulo un montón. Esa es otra herramienta que les quiero dejar. Si pueden colorear, si pueden escribir, si pueden hacer algo que les conecte con ese lado creativo de su cerebro que todos tenemos. O sea, no existe persona que no sea creativa en este mundo, solamente no sabe desarrollarlo, no sabe cómo desarrollarlo, no sabe cómo llegar a ello. Háganlo, es súper valioso, es súper increíble y algo que me gusta mucho es que yo coloreo mucho mandala cuando no estoy como siendo como feliz, como que no, cualquier emoción que no me haga que no esté siendo feliz para mí es como tengo que colorear y eso a mí me ha servido mucho. Y hay una herramienta que tengo que mis amigas siempre se ríen porque me dicen que esta es mi solución para todo, pero es bañarme. Yo sé que suena raro, pero para mí bañarme como que es como decirle a mi cuerpo como todo va a estar bien, estos 5 minutos van a funcionar. Y por eso, como que aquí les conecto una idea de pronto, que últimamente, dentro de todo el masking que en algún momento hice, yo sé que suena súper estúpido, pero yo siempre dije que, por ejemplo, que yo era una persona de frío, que yo era una persona 100% de frío y que yo era team frío y qué tales, hasta que un día como que me senté a reflexionar y dije como, cero, yo amo el calor, oigan, yo amo la playa, yo amo el sol, yo amo la arena, yo amo el agua, como que es algo que me lleva mucho a mi centro y estudiando muchas cosas de mi cerebro y estudiando muchas cosas de mi vida, me di cuenta que de realmente yo pertenezco al agua, básicamente, que donde estén cosas del mar y cosas así, me conecta mucho y me hace muy feliz realmente. Y eso me ha dado mucha nostalgia, tal vez entenderlo, pero de eso podemos hablar después. Por ahora, como para ir dándole un cierre a estos casi 40 minutos que espero se los estén escuchando completos. Quiero decirles que si en algún momento llegan a sospechar por X o Y razón, si sea las redes, no los voy a juzgar. No tengan miedo de hablarlo, no tengan miedo de decirlo ahorita, que es un tema mucho más fácil de analizar y si alguien se les burla, vayan para adelante como oídos sordos y sigan para adelante. Entiendan, quiero que sepan que no están rotos, no hay nada mal en ustedes, simplemente ustedes funcionan diferentes y el sistema no está hecho para lo diferente, pero yo creo que mi generación y las generaciones que vienen llevándolo para ese sistema diferente y que un diagnóstico nunca los va a definir. Yo creo que jamás he intentado que me defina el TDAH, la gente me definió así, pero yo estoy intentando que la gente me vea mucho más allá de que tengo TDAH, yo soy muchas más cosas que simplemente tener un déficit de atención, que ya hablamos de que no tengo déficit, tengo abundancia de atención, etcétera. Eh, pero sí, no es una sentencia, el diagnóstico no es una sentencia, pero darle, no, tal vez para ustedes darle nombre a lo que ya sintiendo mucho tiempo, sea un mapa para seguir su vida más tranquila y si los alienta, me parecería increíble. Entonces, así es nada para cerrar, darles muchas las gracias, darles mucho las gracias por estar acá, por quedarse estos minutos, por regalarme su tiempo. Sé que o sea, para mí es muy valioso el tiempo de ustedes y que me quieran escuchar. Lo siento, de verdad, de corazón, lo siento. Si este episodio de pronto fue un poquito disperso, ya vieron por qué, pero intentaré estar teniendo mucha estructura, me estoy acostumbrando otra vez a grabar, así que tenganme paciencia. Estoy intentando volver a hacer guiones y aquí ya me acabo de acordar de algo que no me puedo, de verdad no me puedo ir sin decírselos y es que yo sé que la inteligencia artificial es buenísima, la inteligencia artificial a mí me ayuda un montón como asistente, pero por favor no dejen que sea su cerebro. Yo caí mucho en el error, no les voy a decir que soy perfecta, yo caí mucho en el error de intentar hacer guiones y escaletas y de todo, ayudándome
un 70% de inteligencia artificial y dejando solo un 30% para mi mente, cuando debería ser todo el contrario. Me di cuenta que no estaba siendo feliz, no estaba como estructurando mis ideas y no estaba pudiendo grabar y era supremamente complejo llegar a ese punto. Pero sí, oigan, usen la inteligencia artificial a su favor, úsenla como herramienta, no como cerebro, más bien úsenla como un asistente, algo que les pueda ayudar, que les pueda ayudar a entender muchas cosas. Y si hay algún estudiante de colegio en este momento, por favor, intenten aprender cosas por su parte, por su mente, por su cerebro. Sé que no está haciendo mucho daño, yo también he caído mucho en eso y estoy intentando, y uno de mis propósitos es lograr salir de esa dependencia de la inteligencia artificial este año y creo que ya lo voy logrando más o menos, pero esto fue escrito 100% por mí, entonces la verdad siento mucho si en algún momento no pudieron hilar alguna idea. Yo les resuelvo cualquier duda que tengan por si les surgió en algún momento, pero ya para cerrar quiero que me hablen un poquito los comentarios de aquí Spotify, de YouTube, o si me quieren contar por redes, por Instagram, por directo también sería muy valioso. Y es decirles que si alguno de ustedes tiene H, quiero que me cuenten qué es eso que el mundo lo llamó como, ay, usted es muy flojo, pero que a usted de verdad les costaba mucho hacer. Y si no lo tienen, qué historia de hoy, o como, que de toda la cháchara que les conté, les hizo ver que alguna persona distraída, entre comillas, de su entorno tal vez no lo era y simplemente les cambió la perspectiva. Me encantaría leerlos, me encanta escucharlos, me encanta escuchar sus ideas, interactuar con ustedes y por eso quiero ya, como les dije al inicio, tenía muchas sorpresas para contarles que ahora me pueden encontrar en Substack. Substack es una plataforma donde van a encontrar escritos míos propios que pueden ayudarlos a guiar el episodio, como un poquito para que lo lean y van a encontrar artículos que voy a estar redactando y muy pronto episodios que solo voy a subir allá. Estamos como estructurando eso, ténganme paciencia, esto va a ser un año de muchas cosas otra vez. Y nada, el link se los dejo en el perfil de Instagram o aquí también en la descripción. Creo que se los puedo dejar, entonces si se los puedo dejar, se los dejo. Recuerden que me encuentran en Instagram como @quien soy el podcast. Allá voy a estar mucho más, como les dije, aunque este podcast no sea aún 100% en video, en redes sí me van a encontrar mucho más activa, como con mi cara. Y no solo vamos a hablar de los episodios, también les traigo formatos de análisis de diversas cosas, porque ya no sé, para que sepan, por si no me conocen y si me conocen lo confirmen, soy mucho, mucho de conectar todo con películas, series, novelas, canciones, y eso viene también un poco de mi TDAH, de querer como darle razón a todo y encontrar muchas cosas en todos lados. Entonces espero les guste todo el contenido que tengo. Y si hay algún tema de película, serie, novela, canción o cualquier cosa que quieren hablar, que quieren que sea hablado y quieren que pueda ser su voz o de lo que quieran, de verdad me pueden escribir. Mis redes están abiertas a ustedes. De verdad espero que este sea el reinicio de muchas cosas que por fin puedo hacer realidad. No se les olvide seguirme y suscribirse al canal, calificarme en Spotify o darme like en YouTube si les gustó el episodio, seguirme en Instagram como @quien soy el podcast y ya eso es todo. Recuerden que yo soy Mayra y esto fue Quien soy el podcast. Nos vemos el próximo miércoles.